En el abismo de la historia humana, cuando la maldad se alza y el terror camina libremente, la luz del heroísmo brilla con una intensidad cegadora. Hemos hablado de monstruos, de psicópatas y de crímenes sin piedad. Pero hoy, en Terror en la Historia, es momento de reconocer que no solo hay monstruos en las historias de terror, también existen ángeles. Y aquí te contaremos la historia impactante de un ángel que luchó contra el infierno. Irena Sendler, la mujer que se atrevió a robarle 2.500 almas a la máquina de exterminio nazi. Prepárense, porque la historia de Irena es la crónica de un coraje que desafía toda lógica humana. Suceso número 1. El juramento silencioso. Los inicios de la resistencia. Irena Krzyżanowska, que cambiaría su nombre después de casada a Irena Sendler, nació en Varsovia el 15 de febrero de 1910, en un hogar donde la compasión era una regla, no una elección. Su padre, un médico polaco, atendía a los más pobres, incluso a los judíos, a quienes otros médicos rechazaban por miedo a enfermedades mortales. Cuando Irena tenía apenas 7 años, su padre contrajo tifus por atender a pacientes infectados. Antes de morir, le dijo una frase que se convertiría en su destino. Si ves a alguien ahogándose, debes intentar salvarlo, aunque no sepas nadar. Ese eco suave, doloroso, profético, acompañaría a Irena toda su vida y terminaría llevándola al corazón del infierno. Irena Sendler, gracias a que la comunidad judía le ayudó a pagar sus estudios, se convirtió en una enfermera y trabajadora social polaca que a principios de la década de 1930 ya dedicaba su vida a ayudar a los desfavorecidos. Cuando las botas del Tercer Reich pisaron Polonia en 1939, Varsovia se convirtió en una prisión de miedo y miseria. Irena fue testigo directo de cómo sus vecinos judíos eran despojados de todo y confinados. Haciendo un juramento personal y silencioso, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras la mayoría de la población vivía paralizada por el miedo al régimen nazi, Irena entendió que el verdadero peligro no era arriesgar la vida, sino perder la humanidad. Su arma no fue un fusil, sino una credencial de la Oficina de Bienestar Social. Suceso número 2. La puerta de entrada al infierno. Acceso al gueto de Varsovia. Para Irena, el epicentro del terror era el gueto de Varsovia, una zona amurallada donde cerca de 400.000 personas morían lentamente de hambre, frío y enfermedades. Niños hambrientos con ojos enormes, cuerpos abandonados en las calles, soldados vigilando desde ventanas en ruinas. Lograr entrar era un riesgo inmenso, salir era casi imposible. Creó un ingenioso método para obtener acceso diario al gueto. Usando su experiencia, Irena convenció a las autoridades sanitarias polacas de que la disentería y el tifus dentro del gueto eran una amenaza para toda la ciudad. Así, obtuvo un pase oficial como enfermera de control de enfermedades. Cada día, al cruzar la puerta custodiada, vestida de blanco, no solo llevaba medicinas, sino también el secreto de la esperanza. Entraba al infierno. Ella, en silencio, tomó notas, nombres, edades, enfermedades y, sobre todo, estudiaba rutas de escape y oportunidades. Entre cadáveres, hambre y desesperación, caminaba con la frente en alto, fingiendo calma mientras su corazón colgaba de un hilo. Cada entrada podía ser la última, cada salida una victoria silenciosa. Fue allí donde escuchó el llanto del primer niño al que salvaría. Aún no podía sacarlo, pero Irena ya sabía que volvería por él, aunque eso significara su propia muerte. Porque sabía que si era descubierta ayudando a un judío, la ejecución era inmediata. Suceso número 3. La creación de la red secreta Yegota. Irena formaba parte de Yegota, el Consejo para la Ayuda a los Judíos, una organización clandestina, la única organización financiada por el gobierno polaco en el exilio en toda Europa ocupada, dedicada enteramente a rescatar judíos.
Irena, de 29 años, era la jefa de la sección infantil, quien comenzaría a utilizar el seudónimo de guerra Yolanda. Esta red incluía enfermeras, sacerdotes, trabajadores del tranvía y monjas. Los sacerdotes proporcionaban documentos falsos, las monjas recibían a los niños en los conventos y los transportistas los sacaban. Yegota era un ejército de las sombras, donde cada miembro vivía a diario bajo una sentencia de muerte. Todos eran eslabones vitales. Si uno caía, la cadena de rescate se rompía y todos estaban perdidos. Ya que operaban bajo una única sentencia, si eran descubiertos, serían ejecutados. Con nombres falsos, reuniones secretas, mensajes codificados y rutas de escapes invisibles y memorizadas, era un tablero mortal, donde cada ficha debía moverse sin errores. La red comenzaba a tomar forma. Una telaraña silenciosa que desafiaba al mismísimo régimen nazi. Pero el objetivo era claro: rescatar niños antes de que los nazis los enviaran a los campos de exterminio. Cada decisión era una apuesta. Sacar a un niño hoy o esperar a mañana, arriesgando que mañana ya no esté vivo. En esa red, Irena fue la llama más brillante y la más peligrosa. Una mujer que jamás empuñó un arma, pero que todos los días desafiaba a la muerte. Suceso número 4. El cáncer del miedo y la primera tarea imposible. Pero una vez dentro de los muros, Irena enfrentó un desafío aún más aterrador que la vigilancia nazi: el miedo paralizante de los padres. Al principio, fue una tarea titánica convencer a las madres y padres de que le entregaran a sus hijos. Irena les pedía que le confiaran lo más preciado para que pudieran tener una oportunidad de vivir afuera. Los padres temían que fuera una trampa, o que sus hijos se olvidarían de ellos, o que serían atrapados y ejecutados. Irena tuvo que luchar contra el cáncer del miedo, explicando que era la única alternativa a una muerte inminente. La primera tarea de Irena no fue el rescate, sino la persuasión. Y cada sí era una herida abierta en el corazón de una familia. Una vez que los padres accedían, Irena debía ingeniar la logística de la huida. El gueto estaba blindado. Tuvo que utilizar una variedad aterradora de métodos de escape. Utilizó las rutas más inimaginables. Los niños pequeños y enfermos eran colocados en cajas de herramientas. A algunos los hacían pasar por muertos en ataúdes supuestamente de víctimas de tifus. Y, en un acto de extrema audacia, ocultos dentro de sacos de patatas o bolsas de basura que sacaba el camión de saneamiento. Los niños más grandes eran sacados por la noche a través de las alcantarillas, o por una salida secreta que daba al Palacio de Justicia adyacente al gueto, o por la salida a un cementerio abandonado, conocido como el Jardín de las Escapadas. Cada puerta, cada bolsa, cada caja era una tirada de dados contra la muerte. Suceso número 5. El perro entrenado y el engaño sonoro. Irena no podía depender solo de los objetos para sacar a los niños. Debía neutralizar el sonido, el factor más peligroso para un rescate. Debieron elaborar un ingenioso engaño para silenciar el llanto o el miedo de los bebés. Irena y su equipo de la organización Yegota, el Consejo de Ayuda a los Judíos, idearon un plan. Si sacaban a un bebé en una caja, el llanto se notaría inmediatamente. Su solución fue llevar a un perro entrenado. Cada vez que salían por el puesto de control con un niño escondido, el perro era incitado a ladrar de forma estridente. El ladrido constante y ruidoso enmascaraba cualquier otro sonido. Los guardias, acostumbrados al perro de Irena, simplemente lo ignoraban. El sonido del heroísmo fue, irónicamente, el ruido ensordecedor de un animal. No te vayas. Ahora veremos a Irena comenzar su misión casi imposible. Cuando la Gestapo estaba cerca, el terror se intensificaba. Continuamos con El Ángel del Gueto de Varsovia. Pero antes, regálanos un like y no te olvides de suscribirte a Terror en la Historia y hacer clic en la campanita. Gracias por apoyarnos. Suceso número 6.
La primera extracción. Un bebé dentro de una caja en el año de 1941. El primer rescate fue casi imposible. Una madre, temblando, llorando en silencio para no alertar a los guardias, le entregó a su bebé a Irena. El pequeño no tenía nombre, solo ojos enormes que parecían preguntar ¿por qué? Irena lo colocó dentro de una caja de herramientas con agujeros diminutos para que respirara. Un perro atado a la ambulancia ladraba a propósito, entrenado para cubrir cualquier llanto. 2 guardias nazis se acercaron, revisaron la ambulancia, golpeando la caja. El bebé no hizo ruido, ni uno solo, como si supiera que su vida y la de sus salvadores dependían de su silencio. Minutos después, cruzaron la puerta del gueto. Ese niño sería el primero de más de 2.500. Irena respiró hondo. El juego del terror había comenzado, y cada rescate sería más peligroso que el anterior. Suceso número 7. El código del tarro, el registro irrompible. Irena sabía que algún día la guerra terminaría, y los niños necesitaban volver con sus familias, si éstas sobrevivían. El objetivo final de Irena era devolver la identidad a cada niño después de la guerra. Inició un método meticuloso para preservar el pasado de los niños. Sabiendo que todos debían recibir nuevos nombres polacos y católicos para sobrevivir, Irena registraba los nombres reales de cada niño, sus padres y su nueva ubicación de forma secreta. Escribía esta información en hojas de papel de seda, las metía en tarros de cristal o botellas de vidrio, los sellaba. Esas listas eran su tesoro más preciado, y luego enterraba esos tarros bajo un viejo manzano en el jardín de su vecina. Este tarro se convirtió en el único registro tangible que unía a miles de niños con sus vidas pasadas. Irena esperaba que algún día esos niños pudieran recuperar sus raíces. El tarro era su seguro de vida, y el testamento de su misión, y su secreto más peligroso. Suceso número 8. Escapando por el Palacio de Justicia. En otra ocasión, esperando a que cayera la noche, los colaboradores de la red clandestina Segota, ya preparados para sacar a otro de los niños, esta vez utilizarían la que era una de sus principales rutas de escape. El Palacio de Justicia, adyacente al gueto, dirigiéndose por los callejones y túneles agazapándose en la oscuridad, notaron un patrullaje de oficiales nazis, cubrieron al niño. Unos se metieron en el resquicio de las puertas tratando de que no se abrieran o rechinaran, pero al mismo tiempo queriendo fundirse en ellas. Otros se agacharon y agazapados buscaron esconderse tras unos escombros. Uno de los oficiales se acercó a los escombros a tirar una colilla de cigarro, mirando fijamente hacia la oscuridad donde estaban ellos. Contuvieron el aliento, dejaron de respirar unos segundos que les pareció una eternidad, y creyendo que los habían descubierto, iban a pararse y a salir de su escondite. En eso, vieron cómo el oficial regresó junto a los demás y siguió el patrullaje. Todavía estuvieron unos momentos sin poder moverse por el miedo, luego continuaron su escape rápidamente. En cada rescate, el terror se intensificaba, pero eso no detenía la lucha de seguir salvando a aquellos niños inocentes, aunque en ello les fuera su propia vida. Suceso número 9. El precio de la supervivencia, la pérdida de identidad. El rescate físico era solo la mitad de la misión. La otra mitad era la supervivencia psicológica. Después de ser rescatados, los niños comenzaron a sentir el trauma de la pérdida de identidad que se les impuso. Para vivir fuera del gueto, los niños que ya podían hablar eran instruidos para que nunca bajo ninguna circunstancia mencionaran a sus padres, ni a sus hermanos. Si los tenían, los separaban para evitar que algún detalle los delatara. Irena les daba nombres católicos y les enseñaba oraciones cristianas. Debían olvidar quiénes eran y acostumbrarse a una nueva vida, con una nueva identidad y una nueva nacionalidad. El terror de la Gestapo obligó a Irena a arrancar el pasado de la mente de un niño para poder salvar su futuro. Las matronas que le ayudaban despertaban a medianoche a los niños y les preguntaban su nombre.
Quien respondía sin error a su nuevo nombre, lo consideraban listo para la adopción. Incluso, a algunas familias de adopción se les ocultaba que eran niños que procedían del gueto. Solo se les decía que eran hijos de madres solteras para evitar cualquier filtración y los niños fueran descubiertos, ya que hubo ocasiones en que personas de mal corazón, descubriendo que el niño era judío, se acercaban a la familia de acogida y les pedían dinero a cambio de no denunciarlos ante la Gestapo. El secreto del tarro de cristal era la única promesa de que la vida de esos niños no se perdería para siempre. Suceso número 10. El último recorrido, la liquidación del gueto. En el verano de 1942, el terror escaló a niveles inimaginables. Los nazis comenzaron la gran acción, la liquidación total del gueto de Varsovia, enviando a cientos de miles de personas a los campos de exterminio. Es el momento más desesperado de Irena, trabajando contrarreloj mientras el gueto era vaciado. Con menos tiempo y más vigilancia, Irena continuaba hablando con las familias y dándoles instrucciones a dónde y cómo debían llevar a sus hijos. Ella y su equipo se movían frenéticamente entre los edificios vacíos, buscando a los últimos niños escondidos. Los patrullajes, el sonido de los disparos y los gritos eran constantes. El peligro ya no era solo la captura, sino ser acorralada en el gueto antes de que pudieran salir ella y sus compañeros con los niños. Irena estaba en una carrera desesperada contra el tiempo, con la muerte corriendo detrás de ella pisándole los talones a cada paso. No te muevas. Irena Sendler ha caído. El tarro está a salvo, pero ella está en manos del enemigo. Lo que sigue es la tortura, el interrogatorio, la condenada a muerte. ¿Cómo logró sobrevivir al infierno de la Gestapo? Continuamos con El Ángel de Varsovia, pero antes no te olvides de suscribirte a Terror en la Historia y activar la campanita. Gracias por apoyarnos. Suceso número 11. La traición y el desenlace. La captura de Irena. Pero ningún acto heroico queda oculto para siempre. En octubre de 1943, el miedo de la resistencia se hizo realidad. Alguien habló y la traicionó. Un día, un nazi tocó a su puerta. Cuando abrió, fue capturada por la Gestapo. Irena fue denunciada y arrestada en su propia casa. Al enterarse de que la Gestapo iba por ella, tuvo el tiempo justo de entregarle el último tarro de cristal con el nombre por duplicado de los 2.500 niños a una colega. La policía secreta nazi no sabía el alcance total de su misión, solo que ella estaba ayudando a los judíos. Su arresto fue un acto de violencia brutal, fue golpeada salvajemente. Irena sabía que el secreto más importante que no podía revelar era el de los tarros. Esa era la única esperanza de futuro para miles de vidas. Al igual que la identidad de sus colaboradores y compañeros, esos secretos los defendería con su vida. La oscuridad total había caído sobre el ángel del gueto de Varsovia. Estaba siendo conducida hacia el infierno. Suceso número 12. El infierno de Pawak, el interrogatorio del terror. La vida de 2.500 niños ahora tendía de un hilo, tan delgado, pero tan fuerte como la determinación de Irena a soportar lo que fuera necesario. Tras su captura, Irena fue trasladada a la prisión de Pawak, el principal centro de interrogatorios de la Gestapo en Varsovia, conocido por su brutalidad inhumana. Ahí fue el inicio de su infierno personal. Los nazis sabían que ella era una pieza clave de la resistencia polaca y que estaba profundamente involucrada en el rescate de judíos. El interrogatorio no buscaba una simple confesión, buscaba la lista de sus cómplices en Yegota y, lo que era peor, las localizaciones de los niños que había escondido. Le exigieron nombres, direcciones, pero no habló, ni ante la peor tortura. Durante días, Irena enfrentó el terror psicológico y físico extremo, con la certeza de que un solo desliz condenaría a cientos de inocentes y a sus colaboradores.
La Gestapo era conocida por la carencia de paciencia. Cuando Irena se negó a hablar, las torturas se intensificaron. Llevándola a el calvario de la tortura en la celda de Pawak, Irena fue sometida a palizas tan salvajes que le fracturaron los pies y las piernas, dejándola con una discapacidad de por vida. El objetivo de los interrogadores no era solo el dolor, sino el colapso mental que la obligaría a revelar la ubicación del tarro de cristal, los nombres de las familias que habían acogido a los niños y los nombres de cada colaborador perteneciente a Segota. A pesar del dolor inimaginable, Irena mantuvo su silencio. A pesar de la tortura, sabía que tenía que guardar a toda costa el secreto de los 2.500 niños. Ese era un peso más fuerte que su propio sufrimiento físico. Suceso número 13. El hambre y el frío. El castigo del silencio. Cuando la tortura física no doblegó su voluntad, la Gestapo recurrió a la privación, que fue el castigo sistemático del hambre y el frío. Irena fue abandonada en su celda, golpeada y medio muerta, sin atención médica, con raciones mínimas de comida y agua. Los nazis esperaban que la desesperación y la debilidad la hicieran hablar. En medio de ese aislamiento y agonía, Irena se aferró a la imagen mental de cada niño que había salvado. Fue esta visión la que le dio la fuerza para soportar la miseria de la prisión y la brutalidad de sus captores. Suceso número 14. La condena oficial. La sentencia de muerte. Para los nazis, el silencio de Irena era tan incriminatorio como la confesión. La paciencia se agotó. Y finalmente, los nazis firmaron su sentencia. Irena fue sentenciada a muerte por fusilamiento. Para ellos, Irena Sendler era demasiado peligrosa. Una mujer sin armas capaz de salvar más vidas que cualquier ejército, y con más valor y fortaleza que cualquiera de sus mejores soldados. Fue llevada ante el tribunal militar. Su destino estaba sellado, y la ejecución se programó para los días siguientes. Para Irena Sendler, este era el fin. Ella ya había aceptado su destino, creyendo que su misión había terminado, y esperaba su muerte con la esperanza de que el tarro de cristal siguiera a salvo. La única certeza era que el ángel de Varsovia estaba a punto de caer para siempre. Pero lo que no sabían era que la red Yegota ya estaba lista para actuar. Incluso desde la oscuridad, Irena seguía inspirando resistencia. Suceso número 15. El milagro del rescate. La corrupción que salvó a Irena. Cuando todo parecía perdido, la red de Yegota no se había rendido. Habían estado trabajando frenéticamente y no iban a permitir que el corazón de su operación desapareciera. El milagro que evitó la ejecución, un día antes de su fusilamiento programado, los miembros de Yegota lograron sobornar a un oficial de la Gestapo, arriesgando sus propias vidas. El soborno fue una suma considerable de dinero, y el acuerdo fue macabro. El oficial debía registrar el nombre de Irena en la lista oficial de los ejecutados, pero a último minuto debía permitir su escape. Y en plena noche, Irena fue sacada clandestinamente de la prisión. Al día siguiente, el nombre de Irena Sendler fue leído en la lista de los muertos. Ella escapó con vida, pero fue oficialmente declarada ejecutada por el régimen nazi. El ángel había resucitado, pero para el mundo y para la Gestapo estaba muerta, convirtiéndose oficialmente en un fantasma para los nazis. Suceso número 16. La sombra del fantasma. Viviendo como una ejecutada en la clandestinidad. Irena Sendler era una fugitiva con una sentencia de muerte pendiente y el cuerpo marcado por la tortura. Oficialmente estaba muerta, ejecutada por los nazis. Aún herida, con brazos y piernas fracturados por las torturas, se vio obligada a vivir bajo una identidad falsa, moviéndose constantemente y evitando a la Gestapo, que aún buscaba a los miembros de Yegota y, sin saberlo, a la mujer que había engañado a la muerte.
Irena regresó a lo que mejor sabía hacer, salvar niños. Continuó su trabajo con la resistencia polaca en la medida de lo posible, moviéndose en la oscuridad, cambiando de escondites, continuando la operación sin dejar rastro. Pero su misión principal seguía siendo proteger el secreto del tarro de cristal. Cada golpe en la puerta, cada sombra, era un recordatorio del peligro inminente. Ella era la prueba viviente de que el odio no podía destruir a quien vive para salvar. Ella tenía el cuerpo roto, pero su espíritu se mantenía fuerte. No te pares de tu asiento y verás cómo Irena ahora debe completar su misión y sobrevivir al resto de la guerra. ¿Cómo pasó el resto de la ocupación? ¿Y qué ocurrió con el tarro de cristal? Continuamos, pero antes, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. Gracias por apoyarnos. Suceso número 17. La guerra continúa. La destrucción de Varsovia. En 1944 estalló el alzamiento de Varsovia, un levantamiento desesperado contra el control nazi. La ciudad se convirtió en un campo de batalla apocalíptico. Ahora Irena tenía que luchar por sobrevivir a la destrucción total de su ciudad. Mientras las bombas y el fuego reducían Varsovia a ruinas, ella, con sus heridas ya crónicas que la habían dejado marcada de por vida, se unió a los esfuerzos de ayuda médica, siendo testigo del colapso de toda una civilización. El riesgo era extremo. Si era capturada en el caos, la Gestapo simplemente la ejecutaría como una fugitiva reaparecida. La guerra no le dio un momento de paz. Su heroísmo se manifestaba en cada acto de supervivencia. La ocupación nazi finalmente terminó en enero de 1945 con la llegada del Ejército Rojo Soviético. Varsovia estaba en ruinas, pero libre. La liberación de Irena y el único objetivo que la impulsó. Aunque físicamente exhausta y traumatizada, su primera acción no fue buscar a su familia o descanso, sino ir a buscar los tarros. Ella se dirigió al jardín de su vecina, desenterró uno por uno con manos temblorosas los 2 tarros de cristal que contenían las listas de los niños judíos y sus nuevos nombres y ubicaciones. Y empezó la búsqueda de los niños, para devolverles su identidad. Muchos habían quedado huérfanos, pero gracias a ella sabían quiénes eran, y podían volver a reconstruir su historia. El tesoro más valioso de la guerra no eran monedas de oro, sino esos frágiles pedazos de papel mojados que ayudarían a más de 2.500 niños a volver a reconstruir su historia. Suceso número 18. El desentierro del futuro, la gran misión final. La misión de Irena estaba a punto de completarse, pero la tarea era titánica, al tratar de unir el pasado con el presente. La tarea monumental de reunir a los niños con sus familias sobrevivientes. Irena trabajó incansablemente. Usando las listas, comenzó a contactar a los líderes de la comunidad judía. Uno por uno, los niños escondidos en conventos, orfanatos y hogares temporales comenzaron a ser identificados por sus nombres de nacimiento. Para muchos fue un reencuentro conmovedor. Para otros, una tragedia, pues sus padres no habían sobrevivido. Irena no solo había salvado vidas, había salvado identidades y restaurado futuros. Elzbieta Filovska, una de las niñas que fue sacada del gueto, en el momento de su rescate llevaba consigo una cuchara de plata, que sus padres le habían mandado grabar con el apodo que cariñosamente le decían, El Zuña, y con su fecha de nacimiento, 5 de enero de 1942. Cuando creció, diría que su segunda madre había sido Stanislava Busoldava, quien la había adoptado cuando era matrona y colaboradora de Irena en el rescate de los niños. Que su tercera madre era Irena, ya que así la consideraban la mayoría de los niños que rescató. Genia, su madre biológica, durante meses llamó por teléfono a Stanislava desde el gueto, solo para escuchar los balbuceos de su pequeña. Genia fue una víctima más del Holocausto.
y el Suña nunca la volvió a ver. Ella fue una de las 2.500 niñas y niños que Irena y la red de colaboradores de Segota lograron sacar del gueto antes de ser exterminados en los campos nazis. Suceso número 19. El ángel olvidado y el legado silencioso. Increíblemente, después de la guerra, la historia de Irena Sendler cayó en el olvido. El régimen comunista polaco la persiguió y la hostigó, y su heroísmo fue silenciado. Durante décadas, Irena no habló de lo que hizo, no buscó gloria, no pidió reconocimiento. Para ella, lo importante no era ser recordada, sino las vidas que había ayudado a encontrar un nuevo amanecer cada día. El esposo de Irena había regresado de la guerra donde había caído prisionero de los nazis, siendo liberado al finalizar la guerra. 2 años después, en 1947, se divorciaron. Tiempo después, cuando Irena tenía 37 años, se casó con Stefan Zgremczewski, de origen judío, quien también había sido activista clandestino. Con él tuvo 3 hijos. Se divorciaron en 1959, él moriría 2 años después. Y en 1961 se volvió a casar con el que fuera su primer esposo, Mieczysław Sendler, volviéndose a separar una década después. Pero ella vivió todos esos años en contacto con sus compañeros y con algunos de esos niños que se quedaron con familias cercanas, a los que seguía brindándole su apoyo. Suceso número 20. El reconocimiento de una heroína. Irena vivió décadas en el anonimato. Su historia se comenzó a conocer globalmente hasta el año de 1999, cuando un grupo de estudiantes de Kansas, Estados Unidos, hicieron el redescubrimiento tardío de su legado. La encontraron para un proyecto escolar, quedando maravillados con su historia. En 1965, la institución israelí Yad Vashem le concedió la medalla de Justa entre las Naciones, que se otorga para honrar a quienes ayudaron a las víctimas judías durante la persecución nazi. En 1983, cuando Irena tenía 73 años, viajó a Jerusalén a plantar su árbol en la sede de dicha institución, en la entrada del Jardín de los Justos. En 2007 se le otorgó la más alta distinción civil de Polonia, al ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca, y en ese mismo año fue candidata al Premio Nobel de la Paz. Irena Sendler murió en 2008 a los 98 años. Nunca se consideró una heroína, siempre dijo que solo hizo lo que debía hacer. La frase final que pronunció antes de morir es el testimonio más poderoso contra el terror. La razón por la que rescaté a los niños es mi conciencia. Sus restos descansan en el cementerio de Powązki, en Varsovia. La historia de Irena Sendler, el ángel de Varsovia, nos recuerda que incluso en el corazón del genocidio y el terror en la historia, existe la capacidad humana de la bondad infinita. Ella desafió a la muerte, a la tortura y al terror para salvar la vida de 2.500 niños. Ella no solo salvó vidas, salvó la fe en el ser humano y la esperanza. Hasta que volvamos a encontrarnos en la oscuridad, recuerden, la valentía de una sola persona puede disipar las sombras de la maldad. Hemos llegado al final de este capítulo oscuro de la historia. Ahora es tu turno. ¿Conocías estos sucesos? ¿Tienes alguna sugerencia de otra historia similar que debamos investigar? Cuéntamelo abajo. Si el viaje al pasado te ha helado la sangre, dale me gusta al video, suscríbete a Terror en la Historia para no perderte las próximas historias y activa la campanita. No olvides compartir este video con tus amigos amantes del terror. Gracias por acompañarnos, cuídate. Nos vemos en el próximo video.